Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es John Jairo Carvajal, estudiante de Ingeniería Electrónica. Se ha realizado un video en colaboración y aportes de los compañeros Carlos Arturo Rodríguez y Segundo Alberto Mera. Y a través de este se va a realizar y explicar qué es una protoboard y el montaje de un circuito en ella para realizar de manera práctica medidas de voltaje, resistencia y corriente. De igual manera, ver que la rama de ingeniería aplicada aquí es la electrónica. Para ello se hace uso de los siguientes materiales: una protoboard, un LED, una resistencia de diferentes valores, para nuestro caso un potenciómetro de 50 kiloohmios y una resistencia de K, una fuente de poder de 5 voltios, 1 amperio, un multímetro digital y otro análogo, hilos de alambre de cable UTP para realizar las conexiones entre los orificios de la protoboard. Ahora se verifican los componentes físicamente y su estado antes de realizar la descripción de ellos y su montaje. Esta es una protoboard. Estos son LEDs de diferente tipo: un emisor, un receptor, un LED de luz blanca, un multicolor, un LED de color, un LED de 2 colores en uno, y para nuestro caso utilizaremos 2 LED blancos, en el cual voy a quemar uno intencionalmente, y un LED infrarrojo. También existen LED de alta potencia. Este ya funciona a 12 voltios, consume más de 1 amperio. Dentro de la lista también necesitamos resistencias de 1K y un potenciómetro. Aquí doy muestra de que existen varios de colores y tamaños y potencias. También utilizaremos un multímetro digital que sirve para diferentes mediciones como temperatura, corriente, resistencia, ohmiaje. También vamos a utilizar uno análogo. De igual manera sirve para medir voltaje, corriente y resistencia. Utilizaremos, y por último necesitamos cable UTP, del cual extraeremos alambres para realizar la conexión entre los orificios de la protoboard. Entonces, ¿qué es y cómo funciona la protoboard? La protoboard es una tablilla con múltiples orificios conectados eléctricamente entre sí, habitualmente siguiendo patrones de líneas, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el armado de prototipos de circuitos electrónicos y similares. Estas protoboards se pueden armar entre sí para ampliar el campo de trabajo. Las principales características nos permiten hacer pruebas de funcionamiento de algunos circuitos. Los circuitos que no son recomendados serían los de potencia, capacitancia de 2 a 30 picofaradios por un punto de contacto, frecuencia de 10 o 20 MHz dependiendo del tipo y cantidad de los componentes electrónicos utilizados, fácil maniobrabilidad de los componentes y cambios de ellos. Las funciones principales que tiene es un canal central donde se montan los circuitos integrados, y los buses que se localizan a los extremos de la protoboard
que se representan por líneas rojas para positivo y negativo con líneas negras o azules. Y es aquí donde se conecta la fuente de poder. Y las pistas que se localizan en la parte central de la protoboard se representan con líneas amarillas, que es donde conectamos múltiples componentes electrónicos. Ahora verificamos el estado del potenciómetro con el multímetro digital. Está variando de 0 a 10 kiloohmios su impedancia. También lo haremos con el multímetro análogo, donde vemos que su indicador se mueve en la escala de 0 a 10. Teniendo todos los componentes y el conocimiento de una protoboard, se procede a montar este circuito dibujado sobre ella y realizar sus mediciones. Se monta pieza a pieza con su respectiva alimentación y de inmediato se ve funcionando el LED y que aumenta y disminuye su intensidad de luz al girar el potenciómetro. Esto se debe a que, como el voltaje es proporcional a la resistencia por corriente, ley de Ohm, al girar el potenciómetro lo que se hace es variar la resistencia, y cuando hay mayor impedancia o 10 kiloohmios, el voltaje entregado al LED es menor, y cuando está en baja impedancia o 0 ohmios, este aumente el voltaje. Sería igual al de la fuente. En este caso, el LED se daña por exceder el voltaje máximo de funcionamiento, según el datasheet. Después de saber lo anterior, se procede a proteger el LED adicionando una resistencia en serie al potenciómetro para evitar que llegue a 0 ohmios, como se ve en este plano. En este caso se monta una resistencia de 1 kiloohmio que nos hará variar desde 1 kiloohmio hasta 11 kiloohmios y así evitar el daño. Después de haber realizado el siguiente circuito con protección al LED, podemos variar la impedancia hasta 0 en la resistencia variable y no le pasará nada al LED, porque como dijimos ahora trabaja con un K como mínimo hasta 11.000 ohmios. Ahora realizaremos pruebas con el multímetro análogo, la tensión que le está llegando al LED, que para este caso es de 2.8 la máxima, donde se ve la iluminación. De igual manera lo haremos con uno análogo. Se puede ver cómo varía la tensión. De igual manera la intensidad. O sea, mientras más tensión haya, más intensidad de luz nos dará el LED. El circuito sin protección del LED en Proteus para ver la relación directa entre voltaje, resistencia y corriente de acuerdo a la ley de Ohm. En este circuito se encuentra un componente activo como es la fuente de 5 voltios y componentes pasivos como el potenciómetro y el LED. También se muestra que
que el circuito tiene conectados un voltímetro y un amperímetro, evidenciando las variaciones de corriente y voltaje en tiempo real. Observe que con el potenciómetro en alta impedancia el voltaje está bajo e igual la corriente. Ahora, con impedancia media el voltaje ha subido su valor e igual la corriente. Por último, con baja impedancia el voltaje es casi igual a la fuente y a la corriente máxima entregada. Observe en directo cómo al variar el potenciómetro cambia sus mediciones en los medidores de voltaje y corriente. De igual manera, la intensidad del diodo varía en función a estos valores. Habiendo finalizado la simulación, se mostrará una tabla con la ley de Ohm y valores obtenidos en función de la corriente. Los primeros dos están en unidades de amperios y los demás en miliamperios. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, compañeros. Hasta una próxima.